A ver, piénsenlo un momento. ¿Cómo es que un proyecto de universidad de repente se convierte en una de las fuerzas más grandes del planeta? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar. Esta es la increíble historia de Google, de cómo pasaron de un dormitorio en Stanford a estar literalmente en el centro de nuestras vidas. Es que el impacto de Google es tan grande que la palabra googlear ya es un verbo, ¿no? Lo usamos todos los días. Pero, a ver, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo una tesis de doctorado se convirtió en la respuesta para casi todo? Justo esa es la historia que vamos a desentrañar. Vámonos para atrás, a mediados de los 90. Estamos en la Universidad de Stanford. Y ahí hay dos estudiantes de doctorado, Larry Page y Sergey Brin, que ven un problemón, la verdad. La Internet de esa época, la World Wide Web, era un caos total. Un montón de información creciendo sin control, pero sin un mapa, sin orden. Y los buscadores que existían, bueno, eran bastante malos, muy fáciles de engañar. Y aquí es donde viene la genialidad. Su idea se llamó PageRank. Miren, en lugar de solo fijarse en cuántas veces aparecía una palabra en una página, que era lo que hacían los otros, ellos dijeron, a ver, tratemos a los links como si fueran votos. Piénsenlo así. Si una página web muy importante le pone un link a otra, es como una recomendación, ¿no? Como una cita en un trabajo académico súper respetado. Y aquí está la clave. No todos los votos contaban igual. Era mucho más importante la calidad de quien te enlazaba que la simple cantidad de enlaces. Y esta parte, de verdad, me encanta. Es una de mis anécdotas favoritas. Porque antes de ser el imperio que son hoy, sus primeros servidores eran una cosa de locos. Pura creatividad con poco presupuesto. Estaban hechos con piezas de computadoras usadas de segunda mano y la carcasa estaba hecha con bloques de Lego. Y no era solo por ahorrar, ¿eh? Es que con los Legos podían agregar más discos duros súper fácil. Una genialidad. Todo pasó súper rápido. En un par de años el proyecto, que por cierto se llamaba Backrub, cambió de nombre a Google, que es como un juego de palabras con Google, ese número inmenso, un 1 seguido de 100 ceros. Y pues reflejaba perfecto su misión, organizar toda la información del mundo. Pero aquí viene lo bueno. ¿Saben qué pasó? Gigantes de la época como Yahoo o Altavista tuvieron la chance de comprar toda la tecnología por $1.000.000. Y dijeron que no, lo rechazaron. Fácilmente una de las peores, si no es que la peor decisión de negocios de la historia. Ok, ya tenían la tecnología, una tecnología increíble. Pero tener algo geniado no significa que tengas un negocio. Faltaba la parte más difícil, cómo hacer dinero con esto. Y la forma en que Google resolvió ese acertijo, bueno, cambió las reglas del juego para siempre en la publicidad por Internet. El dilema era grande, ¿eh? En ese entonces meterse a Internet era ser bombardeado por anuncios, banners que parpadeaban, pop-ups molestísimos, todo súper intrusivo. Pero Page y Brin tenían una filosofía muy clara. La publicidad no tenía por qué ser un estorbo. De hecho, decían, debía ser útil. Y aquí está la diferencia de la noche al día. Los portales viejos querían que te quedaras ahí, atrapado, viendo sus anuncios. El objetivo de Google era todo lo contrario. Querían que encontraras lo que buscabas y te fueras, lo más rápido posible. Su modelo, que llamaron AdWords, era elegantísimo. Anuncios de puro texto, súper sencillos y, lo más importante, relevantes para tu búsqueda. O sea, no eran una molestia, eran otra respuesta útil. Y el sistema era brillante por lo simple que era. A ver, funcionaba así. Las empresas ofrecían dinero por ciertas palabras clave. Si tú buscabas esa palabra, aparecía su anuncio. Y lo mejor de todo, la empresa solo pagaba si tú le dabas clic. Punto. Era súper eficiente, se podía medir todo. Y para los negocios, fue una revolución. Este modelito de pago por clic se convirtió literal en la máquina de imprimir dinero que construyó todo el imperio. Bueno, con esta máquina de dinero trabajando a toda velocidad, ¿qué hicieron? ¿Quedarse tranquilos? Para nada. Empezaron a usar todas esas ganancias para algo más grande. Construir un verdadero ecosistema de productos. Y sin darnos cuenta, poco a poco, empezaron a dominar casi cada rincón de nuestra vida digital. Y su primer movimiento maestro fue Android. Lo compraron en 2005 por, escuchen esto, $50 millones. Hoy suena a chiste, ¿verdad? Era una startup chiquita. Pero esa compra fue la semilla del sistema operativo que hoy corre en la gran mayoría de los celulares del mundo. O sea, compraron la puerta de entrada a Internet para miles y miles de millones de personas. Después, YouTube. Imagínense, año 2006, pagar $1.650 millones por una página de videos que en ese momento solo perdía dinero. A todo el mundo le pareció una locura total. Pero es que donde todos veían números rojos, Google vio el futuro.
Entendieron que los videos hechos por la gente iban a ser los dueños de nuestra atención. Y vaya que le atinaron. Esa apuesta se volvió uno de los pilares de todo su imperio. Y para amarrar todo el negocio, compraron DoubleClick. A ver, este es un poco más técnico. DoubleClick no era algo que nosotros usáramos como YouTube, sino la tecnología que está detrás de los anuncios en miles y miles de páginas web. Con esta compra, Google ya no solo ponía anuncios en sus sitios, ahora se convertía en el gran intermediario de la publicidad en casi toda la red. Pero ojo, no todo fue comprar. También construyeron cosas desde cero. Y el mejor ejemplo es Chrome, su navegador. Lo lanzaron en 2008. Y miren el resultado hoy. De cada 3 personas navegando en Internet, 2 lo hacen con Chrome. Es un dominio brutal. Y claro, eso le da a Google un control gigantesco sobre cómo vemos y usamos Internet. Llegamos a 2015 y Google ya no era una empresa de búsquedas. Era un monstruo, un gigante con proyectos en todo lo que se puedan imaginar. Coches que se manejan solos, biotecnología para alargar la vida, de todo. Y la estructura que tenían, la de una sola empresa, pues ya no daba para más. Necesitaban cambiar, reorganizarse para poder seguir creciendo y, sobre todo, seguir innovando. Y esa frase de Larry Page lo explica todo. Básicamente dice que si te sientes muy cómodo, vas por mal camino. En tecnología, tienes que estar un poco incómodo para no quedarte atrás. Justo esa es la idea detrás de crear Alphabet. Fue una forma de obligarse a sí mismos a seguir apostando en grande, a seguir tomando riesgos. Y así es como nace Alphabet, que es como la mamá de Google. La idea fue súper inteligente. Por un lado, pusieron el negocio de siempre, el que hace todo el dinero, o sea, el buscador YouTube Android. Y a eso le siguieron llamando Google. Y por otro lado, en una canasta separada, pusieron todas las otras apuestas. O sea, los proyectos locos y futuristas como los coches autónomos de Waymo. Proyectos que a lo mejor un día son el nuevo Google o a lo mejor terminan en nada. Esto le dio orden a todo. Claridad para los inversionistas y libertad para los que están inventando el futuro. Y bueno, saltamos a hoy. Alphabet es una de las empresas más valiosas y poderosas del planeta. Pero, y este es un gran pero, no significa que tengan el futuro asegurado. Para nada. El imperio enfrenta hoy amenazas muy, muy serias, y vienen de todos lados. El primer problema, que es como su talón de Aquiles, es su enorme dependencia de la publicidad. A ver, con todos esos proyectos futuristas y todo, el 80% de su lana sigue viniendo de los anuncios. ¿Y eso qué significa? Pues que cualquier cosa que amenace seriamente ese negocio, ya sea un competidor nuevo o un gobierno que les ponga reglas más duras, es una amenaza directa a la existencia de todo el changarro. Y la competencia hoy es una carnicería. Ya no es solo contra otros buscadores, no. En publicidad se están peleando con Meta, con Amazon. En el negocio de la nube, contra Amazon y Microsoft. En vídeo, pues ahí están Netflix, TikTok. En celulares y aparatos, contra Apple. O sea, es una guerra abierta en todos los frentes y contra los otros gigantes de la tecnología. Y por si fuera poco, su propio tamaño y éxito les ha traído otro problema: los gobiernos. Por todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, los están investigando. La pregunta es si han abusado de su poder, si son un monopolio. Y no es un juego, ¿eh? Hablamos de multas de miles de millones de dólares y hasta la amenaza de que los obliguen a separarse, a romper la empresa en pedazos. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón, la pregunta final. La historia de Google, como vimos, es la historia de reinventarse una y otra vez. Pero ahora, el reto es monumental. Estamos viendo un cambio tan grande como fue el nacimiento de Internet, la inteligencia artificial. Y la duda no es si Google va a usar IA. Claro que lo hará. La verdadera pregunta es, ¿podrá seguir siendo el líder en esta nueva era? ¿O por ahí, en algún garaje, ya hay un nuevo Google naciendo listo para destronar al gigante? La historia, como siempre, tiene la costumbre de repetirse. Y el futuro, pues ese todavía nadie lo ha escrito.